Ya estamos conectados a Facebook. Muy buenas noches, bienvenidos todos y todas a un miércoles más del Centro Astronómico Clavius de la Ibero. Estamos transmitiendo desde la Ibero en Santa Fe, Ciudad de México. Y bueno, pues hablando de universidades jesuitas, en Guadalajara tenemos a nuestra universidad hermana, el ITESO. Y el ITESO tiene la fortuna de contar entre su planta académica con un amante de la astronomía que es nuestro invitado de hoy, Javier Zapata Romano. Muy bienvenido, Javier. Qué gusto que estás hoy con nosotros. Y Muchas bueno, gracias, Javier, muchas gracias por la invitación. bueno, como amante de la astronomía, particularmente le gusta mucho este tema que también en Clavios nos gusta mucho, que es la parte histórica, los temas históricos que tienen que ver con la astronomía. De hecho, ya está, ya lo anunciamos en nuestras redes, en la invitación que les hicimos, ya está presentado en en la pantalla el título de hoy. Pero bueno, Javier, antes de darte la palabra, le doy primero la palabra a Gerardo. Muy buenas noches, buenas noches a todos y a todas quienes nos acompañan. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, muchas gracias Javier por acompañarnos de manera virtual desde la calurosa Guadalajara, que tuvimos el placer de estar Sí. allá hace unos meses, creo que fue en octubre, principios de noviembre, en la Semana de la Astronomía contigo, un evento padrísimo que disfrutamos mucho y pues, pues gracias por estar acá con nosotros y esperemos que tengamos siempre mucha cercanía. Nos encantó que allá en el ITESO pues también tienen su observatorio astronómico, entonces dimos el rol, hicimos algunas observaciones y pues padrísimo que las universidades jesuitas acá en México, en el país, pues tenemos observatorios astronómicos. Entonces, déjenme leerles rápidamente para que lo conozcan la semblanza de Javier Zapata Romano, quien es ingeniero mecánico eléctrico con maestría en ingeniería eléctrica por el TEC de Monterrey. Aunque su alma viaja entre galaxias, mitos y ecuaciones. Más bien docente desde el 2009, ha convertido la astronomía en un arte interdisciplinario que combina ciencia, historia y poesía celeste. Ha dictado clases, conferencias y organizado eventos astronómicos desde México hasta Canarias, colaborando con astrónomos de medio mundo y medio Vaticano, que por cierto ahorita hay cónclave allá en el Vaticano. Además de enseñar cálculo, física, electromagnetismo, coordina las materias de astronomía y astrofísica en el ITESO. En una vida paralela fue baterista, locutor y, según fuentes no verificadas, agente secreto británico. En sus ratos libres, colecciona cómics europeos y le rinde tributo al cine como público entusiasta y fiel. Y como todo buen astrónomo, ve estrellas en el cielo y también en las viñetas. Pues Javier, un placer tenerte aquí con nosotros. El foro es tuyo y al final nos encantaría, si tienes tiempo, de tener una breve conversación sobre dudas y comentarios que queden. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Espero que les guste el tema, ¿no? Cómo lo vamos a tratar. Les agradezco mucho su tiempo, el que estén por acá. Nomás quisiera saber, todos están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, sí están viendo Se la ve bien, Sí, presentación. todos estamos viendo se ve la bien. presentación. Bueno, pues en esta imagen, ¿no? Que estamos viendo, A View of the Observatory of Greenwich Park. Eh, Esta imagen hecha en 1723 de John Bowles de la Wellcome Collection, ¿no? Pues da pie a esta plática de la que vamos a empezar. Voy a hablar con dos temas, o sea, con dos hechos. Voy a arrancar con dos hechos históricos que aparentemente van a estar disociados en el tiempo, tanto distantes en tiempo bueno, que tiene que ver una cosa con otra, pero que desde mi punto de vista la astronomía los ha aglutinado y de eso se va a tratar la plática, de ver cómo estos rompecabezas, estas piezas de rompecabezas se van armando hasta llegar a un mismo punto. El primer evento del que voy a tratar es la ejecución de Carlos I, allá en 1649, Carlos I de Inglaterra, él que era ejecutado en Banqueting Hall, allá en Whitehall. Sus últimas palabras, según esto, fueron: parto de un corruptible a un incorruptible reino donde ninguna perturbación puede existir, según esto. Aquí vemos a Carlos I durante su juicio, cerca de 1650, la obra de Edward Boller, y por otro lado la ejecución allá en Banqueting Hall, ¿no? Y bueno, pues esta muerte de Carlos I, lejos de
resolver los problemas, acabar con una monarquía absolutista, déspota. Al contrario, dio inicio a una tercera guerra civil en Inglaterra. Algo muy parecido les pasó a los franceses 150 años después. Y casualmente un protectorado que fue todavía más cruel que el gobierno de Carlos I, muy sanguinario, extremadamente conservador, liderado por Oliver Cromwell, ¿verdad? Que él, bueno, se había hecho Lord Protector en ese entonces, ¿verdad? Este es el primer hecho. Y el segundo hecho tiene que ver con un naufragio, una tragedia que ocurre en el mar. En otoño de 1707, 18 barcos de guerra ingleses regresaban de Tolón, allá en Francia, después de haber bombardeado, hundiendo 2 barcos franceses para que no los olvidaran, ¿verdad? Y resulta que la noche del 22 de octubre, la flota, guiada por el almirante Sir Cloudesley Shovel, él creía que estaba navegando dentro del Canal de la Mancha, ya entrando a pues el canal para entrar ya por el Támesis a Inglaterra, a Londres, ¿no? Y resulta, bueno, pues que él iba adentro de su buque, el buque insignia, el Association, pero resulta que el mal tiempo no les permitió ver, ¿no? Estamos hablando de lluvia, neblina, que desde hacía 3 semanas los acompañaban, no les permitieron ver que estaban fuera de lugar. ¿Pueden ver el El mouse? cursor, vemos el cursor, sí, la El flechita. cursor, sí. Sí. Ellos creían que estaban aquí, entrando en el canal de la Mancha, el canal inglés, pero no, resulta que estaban básicamente a punto de encallar en estas islas, las Sorlingas en español, o Isles of Scilly en inglés. Y entonces Sir Cloudesley Shovel, cuando ve que están a punto de tener una tragedia, manda a disparar los cañones, pero esta tragedia fue inevitable. 4 buques, entre ellos el Association, que era el buque insignia, cobraron la vida de 2,000 marineros, incluyendo el mismo almirante Shovel. Ahí muere, ¿no? Pues tragedia. Resulta, bueno, pues que estos 2 hechos de alguna manera ayudaron a redibujar los cielos y sobre todo en el pleno siglo de las luces, cuando estamos entrando ya a la ilustración. Estos hechos independientes, de alguna u otra manera, iniciaron proyectos que lograron generar una medición de los cielos, ¿no? Desembocaron, tuvieron como resultado poder medir mejor los cielos y que se desarrollara la astronomía. Cuando hablo del desarrollo de la astronomía, desde mi punto de vista, ha habido 3 elementos que han desarrollado astronomía. Uno, las creencias religiosas, toda la parte de la mitología, la astrología, etcétera, sí, ha desarrollado mucha astronomía. En segundo lugar, la medición del tiempo para saber, bueno, las estaciones, cuándo sembrar, cuándo cosechar, cuánto tiempo de calor nos queda, cuánto tiempo de frío nos queda, etcétera. Y la tercera es esta, de lo que vamos a hablar el día de hoy, la geoposicionamiento, ¿no? El geoposicionamiento de los buques, de los barcos, de quien sea, ¿no? A partir de las estrellas, saber en dónde estoy. Entonces, bueno, pues aquí vemos un ejemplo, estas obras de Johann Gabriel Doppelmayr, este alemán, y vemos aquí el observatorio de Greenwich una vez más. Lo vemos en una esquina, este sería el detalle del observatorio, qué tiene que ver esto del redibujar los cielos y con lo que ha pasado. Bueno, pues lo vamos a ir descubriendo. Cuando hablo de dibujar los cielos, bueno, pues se requiere una gran imaginación para poder tener digamos, una idea, construir una constelación, ¿no? Inspiración, imaginación, pero además, sobre todo, se requiere una historia, una buena historia, algún mito, alguna leyenda que permita que la constelación perdure a través del tiempo, ¿no? Que sea famosa, que sea interesante, que llame la atención a diferentes sociedades en diferentes tiempos. El Argo Navis, por ejemplo, es una constelación, es un ejemplo del que vamos a estar platicando. Esta constelación que se ve fundamentalmente en los cielos del sur australes, pues fue inspirada en los argonautas, en el mito de Jasón y los argonautas que van hasta Cólquide para rescatar, traer el vellocino de oro
¿verdad? Y entonces esta constelación probablemente originaria de Egipto, de las costas del Mediterráneo, lo que anteriormente era Fenicia, actualmente es donde se están dando durísimo allá en Gaza, esta parte del este del Mediterráneo. Bueno, pues probablemente esta constelación tenía un mito, una leyenda interesante, que era todo lo de los argonautas, Jasón, etcétera, etcétera, pero tenía un problema, no estaba completa. Aquí vemos, por ejemplo, dos imágenes de lo que sería un navío. En la primera es una imagen probablemente del 700, 692 antes de Cristo, de Siria, donde se ve un navío a la mitad, ¿no? Bueno, pues fíjense ahora el Argonavis, esta obra, lo que tenemos ahora a la derecha, este Argonavis es del catálogo de Leiden, de la Aratea de Leiden, la Universidad de Leiden, que lo hizo Arato de Solos 200 años antes de Cristo. Y tú dices, oye, pero ¿qué pasa, no? Bueno, las estrellas de este Argonavis solo le daban para tener la popa, o sea, la parte trasera del barco, y no podíamos con las estrellas completar la parte, la totalidad del barco, ¿no? Entonces, esto generó pues muchos problemas. La constelación era muy grande, abarcaba una gran parte del cielo, entonces era difícil su manejo, muchas estrellas involucradas y además no tenía la parte estética necesaria para que la figura evocara un todo, no solamente evocaba la mitad de lo que representaba, ¿no? Que era el barco. Y bueno, a lo largo del tiempo, desde los antiguos griegos, Eudoxo de Sino, Arato de Solos, Eratóstenes, Cayo Julio Higinio, entre otros, trataron de resolver, bueno, ¿cómo podemos explicar que nomás está la mitad del barco en el cielo, ¿no? Entonces, diferentes explicaciones, por ejemplo, que propusieron que el barco iba de reversa, ¿no? Iba entrando, iba siendo jalado por la popa, que iba entrando, por ejemplo, si se acuerdan, en el mito de Jasón y los Argonautas, en una de las aventuras ellos entran, tienen que cruzar un estrecho donde están las rocas, estas las Symplegades, también conocidas como rocas azules, coincidentes o cineas, que a la hora de cruzar las rocas chocaban, ¿no? Y aplastaban todo lo que podía pasar. Entonces, supuestamente, bueno, por ejemplo, en esta obra de Bayer, de este astrónomo alemán, Johannes Bayer, hecha alrededor de 1600. Bueno, pues vemos que el Argonavis, pues aquí lo pone las rocas por un lado y el Argonavis saliendo o entrando, ¿no? Ahí como que miren, pues esta es la solución que tenemos. Tenemos, por ejemplo, aquí el otro trabajo, planisferio, mapa celeste del sur de Alberto Durero, donde Alberto Durero resuelve poniendo al Argonavis entre unas nubes, tratando, no, es que nomás vemos la mitad porque está entre la neblina, ¿verdad? Entonces, estas ideas de los astrónomos griegos pasan a los astrónomos europeos durante la Edad Media y el Renacimiento, y ellos también tratan de resolver las cosas, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí un manuscrito persa de entre los siglos XVII y XVIII, que también tenemos el Argonavis a la mitad, tal cual, ¿no? Las estrellas, etcétera, pero tenemos la mitad. El trabajo a la derecha de Mercator, Gerard Mercator, trabajo hecho aproximadamente en 1537, pues también él lo cubre con estas nubes. Pues nosotros, resulta que me llamó mucho la atención un trabajo que hizo Edmund Halley, muy conocido por el cometa. Halley hizo muchísimas cosas, cuestiones de navegación, catálogo de estrellas, fue un gran diplomata, agente, por ejemplo, fue amigo de Belius, etcétera. Hizo muchísimas cosas, participó en la financiación de los Principia Mathematica de Newton, etcétera, etcétera. Fue una gran personaje que desgraciadamente le tocó vivir junto a Newton. Newton era un gigante que opacó todo. Entonces, en el caso de Halley, si no hubiera vivido con Newton, hubiera sido probablemente tan famoso como él, ¿no? Halley se le ocurre al principio, bueno, él dijo, tengo una mejor idea, ¿no? Y lo voy a relacionar con The Royal Oak, el roble real que salvó la vida a Carlos II, ¿no? ¿Cuál es esta historia detrás de la idea de Halley? Bueno, pues resulta que
cuando Carlos I muere, los dos grupos, se levantan dos grupos rivales a pelearse unos contra otros. Por un lado realistas, por otro lado parlamentarios, en una tercera guerra civil en Inglaterra. Y Cromwell, como lo dije, lideraba a los parlamentarios, conocidos también como Roundheads, porque ellos se cortaron el pelo. Este elemento es importante, el pelo. Sí, y entonces eran, mira, las cabezas redondas, estos Roundheads. Y entonces Cromwell, que logra armar el primer ejército profesional de la historia, hasta donde tengo entendido, o sea, soldados que recibían su sueldo todo el año por ser soldados, tal cual. Sí, se proclama Lord Protector of the Commonwealth of England, Scotland and Ireland, y entonces él dice, yo voy a tomar el control. No, no se puede proclamar rey porque eso va en contra de las creencias religiosas. No, no está destinado a ser rey, pero ejerce el poder como si fuera. Aquí vemos esta pintura muy interesante, a mí me llama mucho la atención, del lado de los parlamentarios. Se llama ¿Y cuándo viste a tu padre? And when did you last see your father? Esta obra, 1878, muy posterior a la Tercera Guerra Civil Inglesa, nos habla de esta parte de la guerra que tiene que ver tal cual con el miedo, con el terror, ¿no? Por un lado vemos a un niño, por sus vestimentas, sabemos que es noble, cómo está vestido, probablemente su hermana y su familia aquí atrás, la madre, tal vez alguna otra hermana, siendo interrogado por una serie de parlamentarios. Son los soldados de Cromwell. Si se fijan, tienen el pelo relativamente corto, los cascos, y ellos preguntándole por su padre, ¿no? La hermana llorando, igual que la madre atrás, creyendo probablemente, bueno, que están abusando de la inocencia del niño y que la respuesta del niño va a llevar a la muerte a su padre. Tal vez el niño, obviamente, sin saberlo, él tratando de actuar de buena fe, etcétera, etcétera, y vemos aquí estos cuadros. Y el otro grupo que se enfrentó fueron los Cavaliers, tal cual estos que eran los nobles, los realistas. Y vemos aquí también ahora un ejemplo, ¿no? de estos jóvenes. Tenemos por un lado, del lado derecho, a Lord John Stuart y su hermano Lord Bernard Stuart, ¿verdad? El pelo largo, se fijan la idea, ¿no? Las estéticas, los elementos que van a identificar a las personas, las vestimentas brillosas, brillantes, los colores, la elegancia, el pelo. Y vemos a Carlos I. Esta es una obra, se me hace interesantísima, este estudio de Carlos I. Este es Carlos I, se llama En tres diferentes posiciones. Las dos obras, estas son de Sir Anthony Van Dyck. Él le manda a Carlos I a hacer esta obra porque Carlos I quiere un busto de Bernini, pero obviamente ni Bernini puede ir a Inglaterra, ni Carlos I tiene tiempo de ir hasta Italia, ¿no? Entonces le dice a Van Dyck, hazme una pintura, por favor, y esta pintura, bueno, se me hace interesantísimo porque podría estar en un libro de anatomía, ¿no? Tenemos a Carlos de frente, de perfil y de lado. ¿Para qué? Para que Bernini le pueda hacer el busto a su gusto, a su placer, ¿verdad? Entonces, vemos aquí los dos mundos. Estos dos mundos, cuando Carlos I muere, su hijo Carlos el segundo, bueno, pues él tuvo que encabezar a los realistas, a la parte noble, y a pesar de tener el apoyo de los escoceses, no pudo derrotar a Cromwell y sus hombres. En dos batallas, la primera en septiembre de 1650, en la batalla de Dunbar, pierde y un año después vuelve a reunir tropas, vuelve a reunir fuerzas y vuelve a perder. Casualmente, el 3 de septiembre, o sea, un año después, pero ahora de 1651, en Worcester. Y a partir de esa fecha, de esa noche de la derrota en Worcester, pues tuvo que hacer obra, ¿no? Tomar todo el ingenio, toda la habilidad posible para salvar la vida, ¿no? Porque esa noche él huye junto con otros de sus compañeros, Cromwell y sus hombres lo están buscando, entonces él llega hasta Boscobel, en Shropshire. Es una provincia, es un pequeño pueblo apartado donde muchos católicos, cuando Isabel I los perseguía para acabar con ellos, los católicos aquí llegaron a esconderse en el White Ladies
Priory, en el priorato de las damas blancas, o también The Priory of St. Leonard en Brewood. Ahí era un ex convento. El problema llega a Carlos I a esconderse y las personas lo empiezan a reconocer y dicen, ah, su majestad, ¿no? Carlos I, ¿qué podemos hacer? Sabemos que Cromwell lo está buscando. Y entonces, bueno, por lo primero es una de las cosas, una de las amas de llaves de este priorato le dice, a ver, joven, lo vamos a tener que darle una ajustadita, porque Carlos II parecía todo menos inglés. Era un cuate alto, flaco, narizón, moreno, ¿no? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y entonces lo primero que hacen es le cortan el cabello para que parezca Roundhead y lo llenan de ceniza, ¿no? Mira, vamos a darte ahí una maltratadita, ¿verdad? Para que no te puedas camuflajear entre los Roundheads. También otra persona que fue importante en esa noche, Richard Penderell, era un granjero católico que estaba visitando en ese momento el priorato, encuentra a su majestad, ¿verdad? Y bueno, pues claro que se pone a su servicio, ¿no? Entonces dice, mire, para que usted esté seguro, se te va a tener que dormir en el bosque. Ahí lo pone, ¿no? Entre los árboles, lo lleva a algún lugar, lo esconde por ahí. Y mientras, déjeme yo buscar información de dónde anda Cromwell y sus hombres. Entonces, pues él pasa esa noche en el bosque, a la mañana siguiente, el 4 de septiembre, lloviendo, Penderell regresa con la información y una cobija que el rey estaba cansadísimo, lo utiliza para dormir, ¿verdad? Él escondido entre los árboles, bueno, pues se mantuvo escondido todo el día esperando pues, que en algún momento apareciera Cromwell y sus hombres, ¿verdad? Y dice, bueno, ¿qué haré? ¿Qué haré? Y entonces ya en la noche toma una decisión, dice, voy a tener que huir a Gales y de ahí embarcarme para llegar a Francia y pedir apoyo, porque él era primo de Luis XIV, y vamos a pedir apoyo para seguir peleando contra Cromwell. Entonces, bueno, pues lo que hace es Richard Penderell, lo disfraza ahora de leñador. Mire, esta se llama una hacha, ¿no? La sierra, etcétera, etcétera. Aquí vemos estas obras de Isaac Fuller, de las dos obras, como se ponen en contacto a las órdenes de Carlos II y cómo lo van disfrazando para poder huir supuestamente rumbo a Gales. Y bueno, en el camino pues hay bastantes peripecias que le ocurren. Parte en la madrugada del 5 de septiembre, entre la oscuridad, la lluvia, llegan a Madeley, en Shropshire, sigue siendo este condado de Shropshire, y allí Richard Penderell busca a un amigo de él, de Penderell, para ocultarse, un llamado Francis Wolfe. Y pues Francis, cuando ve a los dos, bueno, a ti te conozco, Penderell, pero este cuate quiere, no, es que somos realistas y estamos escondiendo, no se atrevía a decirle que en realidad era el rey. Le dice, mira, Richard, a mí no me interesa, Cromwell ha sido muy claro que el que ayude a los realistas lo van a ejecutar. Yo casi, lo único que haría era por el rey en persona. Entonces, ahí en ese momento, pues, Penderell le dice, mira, pues aunque tú no lo creas, se llama Carlos el segundo, ¿no? Este es el rey. Ah, ahora entonces los esconde y va Francis Wolfe a buscar igual información, porque necesitaban cruzar el río Severn para poder llegar a Gales. El río tenía diferentes puentes y todos estaban vigilados por la gente de Cromwell, así que regresa y dice, imposible, no podemos llegar hasta Gales, todos los puentes están siendo vigilados, a las personas las están revisando, las están haciendo preguntas y ya hay un precio por la cabeza de Carlos II y además también una amenaza porque van a matar a todo aquel que lo llegue a ayudar. Entonces, pues Francis Wolfe dice, jóvenes, una muy famosa frase, come si te vas. No, Francis Wolfe dice, se nos va, ¿no? Por favor, lo siento mucho, Su Majestad, pues fue un placer conocerlo, Dios lo bendiga, que le vaya muy bien, y básicamente lo corre. Entonces, de regreso a Boscobel, no pudieron llegar a Gales, de regreso a Boscobel, en Evelyn Mill, se encuentran con una persona dueña de un molino que lo recibe casi a patadas, los corre, no permite ni siquiera ningún tipo de interacción. Y lo que ocurre es que este cuate, el dueño del molino, el molinero, él tenía escondidos a otros realistas. Entonces tenía miedo de que agentes de Cromwell
fueran y vieran descubrieran esto. Entonces, por eso los esconde. Y para cruzar otro de los ríos, tal vez no tan caudaloso como el Sever, pero otro de los ríos, pues ahí Carlos II, pues le tuvo que ayudar a Penderel porque Penderel no sabía nadar y fue Carlos II el que acabó ayudándole a cruzar, casi mueren ahogados los dos ahí. Total, bueno, pues ya llegando de nuevo a Boscobel, se encuentran más gente que iba a ayudar a Carlos II, entre ellos William Carles, era un coronel del ejército de Carlos II, y le dice, mire, pues váyase escondiendo aquí en este Priest Hall. En la Revolución Cristera fueron muy utilizados. Aquí en México, desde muchos siglos antes en Inglaterra, ahí también se escondían los sacerdotes, los curas, etcétera, en estos priest halls, ahí se escondían para evitar la muerte cuando había las persecuciones. Entonces, bueno, pues en la noche le dicen, mire, Su Majestad, pues de nuevo se nos va a tener que ir al bosque porque está muy peligrosa la cosa, ¿no? Los hombres de Cromwell siguen dando vueltas. Y entonces William Carles, el coronel, le ayuda a esconderse arriba de un roble. Y le dice, mire, usted no se preocupe, usted duérmase, yo aquí lo agarro para que no se nos vaya a caer y se nos mate de la caída, ¿no? Pues, entonces, ahí está de nuevo esta obra, Carlos II y el coronel William Carles, escondidos en las ramas de este bosque, también de Isaac Fuller. ¿No? Y pues logra medio dormir, pero a la mañana siguiente dice Carlos, miren, ¿saben qué? Yo ya prefiero mejor que me lleven con Cromwell porque yo ya una noche más aquí les agradezco, pero ya no. O sea, ya estuvo suave. No, no se preocupe, Su Majestad, va a ver, ¿no? Se nos acaba de ocurrir una idea. Ya las tropas de Cromwell para el 7 de septiembre habían desaparecido de la región y entonces resulta que se les ocurre, oiga, ¿qué le parece si nos vamos a Bentley, a otra población? Allí hay otro coronel aliado de usted, John Lane, cuya hermana, esta Jane Lane, se nos va a ir a Bristol. Y usted pues, entonces puede embarcar desde Bristol hasta Inglaterra. Y así pues, ahora Carlos II se disfraza del sirviente de Jane Lane y pues ahí va rumbo a Bristol. Y dice la leyenda, ¿no? La historia, que bueno, lo suben en un caballo ya viejito, ya que no puede tanto, y andaba Carlos ahí, pues quejándose, ¿no? Híjole, oye, este caballo no puede ir más rápido, y tengo prisa, este caballo, jamás me había subido un caballo tan lento y tan pachorrudo como este, no, no tendrás otro, ¿no? Hasta que de plano, bueno, pues estaba quejándose, y Penderel, bueno, ya lo tenía hasta la coronilla, ¿no? Le saca el tapón. Y según esto le dice, a ver, Su Majestad, ¿cómo puede usted culpar al animal de ser tan lento cuando lleva sobre sus lomos, ¿verdad? En su espalda, el peso de 3 reinos? Porque Carlos II era heredero del reino de Irlanda, el reino de Escocia y el reino de Inglaterra. Total, logran llegar a Bristol y de ahí se embarcan rumbo a Brighton y de Brighton se van al norte de Francia, donde él va a estar 9 años, ¿verdad? En el exilio y va a regresar hasta mayo de 1660 a Dover y de ahí, bueno, pues se da lo que se llama la restauración de la monarquía y logra coronarse en 1661. Entonces, retomando, ¿no? Dices, bueno, esta idea, ¿no? De, de la guerra civil y del escondite que tuvo Carlos, lo toma Halley. Y él, cuando estuvo en Santa Elena, estuvo 2 años en Santa Elena, en el Atlántico Sur, en esta isla donde mandarían más de un siglo después a Napoleón a la congeladora, después de que pierde en Waterloo, Napoleón llega en 1815. Halley estuvo haciendo varias cosas, catalogando estrellas, haciendo este catálogo, observando el tránsito de Mercurio a través del Sol el 7 de noviembre de 1677, y entonces le ocurre crear una constelación, dice, en memoria del escondite que salvó a Carlos II de la Gran Bretaña, que merece ser transportado a los cielos para siempre. Y así presenta lo que él le va a llamar el Robur Carolium, o roble de Carlos o Robur Caroli, ¿no? A la Royal Society, él lo presenta en 1678. Y él agrega, y aquí vemos, este es el trabajo de Halley,
Aquí lo tengo. Vamos aquí. Fíjense, este es el detalle. Este sería todo el planisferio, la cúpula celeste del sur. Aquí tenemos al Argo Navis a la mitad. Y sin embargo, aquí pone al roble de Carlos, ¿no? A este Robur Carolinum. Aquí lo tenemos el detalle, lo hice en grande. Aquí lo tenemos, Robur Carolinum, tapando a el Argo Navis, ¿no? Así él resulta, ¿verdad? Resulta, bueno, pues que esta gran idea, esta ingeniosa y seductora idea, bueno, pues lo hicieron casi en ese momento, por orden explícita de su majestad, le dan la maestría en Oxford, ¿ah? Excelente idea, Mr. Edmund Halley, fue... ¿Por qué no se me había ocurrido antes? Qué buena onda que usted se le ocurre hacer una constelación que recuerde uno de los episodios de mi vida, ¿no? Carlos II le ofrece la maestría, lo hace SNI nivel 14, ¿no? Sí, no, por supuesto, ¿verdad? Se acabaron los problemas para Halley en ese momento, ¿no? Y además, como les dije, bueno, él tenía una facilidad de entablar relaciones con otras personas, ya lo había mandado Robert Hooke hablar con Johannes Hevelius allá en Danzig, en Polonia, a este observatorio. Era uno de los observatorios más importantes también del mundo, el que tenía Johannes Hevelius. Y entonces hicieron una gran amistad, un gran diplomático, Halley. Y entonces Hevelius, con mucho gusto, agrega esa constelación. Aquí lo vemos. ¿No? En esta obra, una vez más, el Robur Caroli, él le llama así, Robur Caroli, el Argonavis, igual, el nave navegando, saliendo a través digamos, del árbol tal cual. Por ejemplo, tenemos aquí este trabajo de Johann Ellerbode, este ya es muy posterior, 1801, y también, miren, no sé si pueden ver en esta parte, este es el Argo Navis, la mitad del buque, con el roble de Carlos, Robur Caroli, aquí lo tenemos por aquí. Bueno, pues esta fue una de las tantos acercamientos que tuvo Carlos a la ciencia. En realidad, algunos años antes que Edmund Halley se le ocurriera esta idea, Carlos ya había desarrollado un especial interés no solamente por la astronomía, sino por las ciencias en general. Él, por ejemplo, sabía que en Gresham College, allá en Inglaterra, varios astrónomos y científicos se reunían periódicamente discutiendo temas de ciencia. Él los nombraba Physicians and Natural Philosophers. Y entonces ellos que discutían estos temas, resulta que Carlos es el que funda la Royal Society en 1660, los nombra, dice, usted va a ser una sociedad real, y a partir de ese momento ellos es la famosa Royal Society, ¿no? Carlos tuvo esa capacidad. Aquí vemos, por ejemplo, esto como creemos que serían una de estas noches en este Gresham College. Este sería Robert Hooke, del que vamos a hablar ahorita un poquito, y tratando de estos científicos hacer observaciones astronómicas. Esta obra es bastante moderna, la hizo en el 2008 esta Rita Greer, tratando, bueno, de ver cómo sería. El grabado que tenemos a un lado, este de Welcome Collection, este sí es un poco más antiguo, 1740, también la vida de los profesores en Gresham College. Y bueno, pues resulta, ¿verdad?, que Carlos II, pues como todos gobiernos, pues si no aparecen los aranceles y etcétera, etcétera, y dificultando, ¿no?, pues el porvenir de las naciones, Carlos II también se enfrentó a muchos problemas, ¿no? en su gobierno. Uno de ellos, por ejemplo, la Gran Plaga de Londres, que cobró entre 70 y 100 mil vidas entre 1665 y 1666, esta brote de la peste bubónica. Y además, básicamente, no acababa de salir de la peste bubónica cuando se le vino el gran incendio de Londres que acabó con parte de la ciudad. Pero a pesar de esto, parece ser que el monarca tuvo la capacidad de, aunque se enfrentaba a grandes problemas, supo salir adelante, como dirían algunos, supo caer parado o caer para arriba, ¿no? Muy, muy dado en los políticos mexicanos, ¿no? Que les va cada vez mejor, ¿no? A algunos de ellos. Bueno, pues
resulta, ¿verdad?, que, por ejemplo, el del Gran Incendio de Londres fue una oportunidad para que uno de sus grandes amigos, Sir Christopher Wren, reconstruyera, rediseñara Londres, ¿no? Y que vemos en el Londres actual algunas zonas, ¿no?, donde está el monumento al Gran Incendio, todo, cómo fue reconstruida esta parte, dándole cierto tono, cierto ambiente a la ciudad. Otro de los retos, hablando de estos retos, fue que Carlos II, cuando él toma el poder, su padre, Carlos I, le dejó heredada una gran flota naval. No, esto fue mucho antes de la tragedia de las islas de Sorlingas o las Isles of Scilly. Entonces el monarca Carlos II, en una visión de Estado, dice, oye, pues si, a ver, el mundo lo está dividiendo. España tiene un imperio gigantesco en los continentes. Francia es el corazón de Europa. ¿Qué puedo hacer para que Inglaterra sea una nación notoria? Pues tengo que gobernar los mares. Me doy en cuenta que tengo una importante flota naval, que tengo que dominar el arte de la navegación, y para eso necesito saber en dónde estoy. Y entonces, para eso era importante conocer lo que se llama la latitud, o sea, qué tan al este, ¿no? La latitud es fácil. Tú nomás mides la polar, el ángulo de la polar respecto al horizonte, y dices, ah, mira, hay 23 grados, ah, estoy a 23 grados del Ecuador. Ah, mira, tengo aquí arriba 90 grados, estoy en el polo norte. No la veo, bueno, estoy en el polo sur. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, eso está muy fácil, la latitud, pero la longitud, que es, tú estás navegando y qué tanto te has ido hacia el este o al oeste, cuando todo es igual alrededor, cuando el océano es exactamente igual, no hay ningún punto de referencia, eso ya es un problema mayor, que bueno, pues que había que resolverlo generando tecnología, que vamos a ver ahorita, y encontrando cierta información. Resulta, bueno, pues que parte de la solución que Carlos II encuentra este problema de la longitud le vino de una de sus pues novias, amigas, amantes, quedantes, ¿no? Ya en esta modernidad no se sabe qué palabra utilizar, ¿verdad? Esta joven, muy simpática, esta Louise René de Querolí, ella resulta, bueno, pues que era conocida del primo de Carlos, de Luis XIV. Se la presenta, mira, pues ¿verdad? Y se la lleva Carlitos allí, pues de viaje, pues allá a Londres, a Inglaterra, por supuesto. La gente en Inglaterra la creía un enemigo, una espía del rey francés, pero fíjate que no sé si Carlos, pues eh, pues era muy buena onda, ¿no? No sé, que al final de cuentas ella acabó ayudando a Carlos, lo que no hizo para Francia, se lo hizo para Carlos. Ella le dijo, mira, fíjese su majestad, que yo tuve un amigo, pues solo un amigo, no, por favor, no vaya a pensar nada más. Entre él y yo no hubo nada, más que una amistad. Fíjese que este joven era astrónomo, Le Sieur de Saint-Pierre, así se llamaba este cuate. Y me acuerdo que en una ocasión su majestad me dijo que había una forma de determinar eso de la longitud a partir de conocer la luna. Nos permitía conocer la hora. Si yo veo la luna, digo, ah, la luna está en tal posición, entonces deben de ser tales horas aquí, ¿no? Digamos. Ah, muy bien, entonces si tú lograras conocer al medir la hora en un punto y al medir la hora en otro punto, utilizando en este caso la luna, podrías medir la diferencia horaria, te daría también la distancia entre los puntos. Carlos II dice, ah, bueno, pues a ver, suena interesante, vamos a preguntarle a las personas que sepan, ¿no? O sea, vamos a ver. Entonces, con esta información, él nombra una comisión en 1674, liderada por amigos de él, el topógrafo general del rey, arquitecto, profesor de astronomía en Oxford, Sir Christopher Wren, extremadamente famoso. Christopher Wren hizo un montón de cosas, por lo menos en el área de arquitectura en Inglaterra. Y por otro lado, al curador de la Royal Society, profesor de geometría en Gresham College, que era Robert Hooke, muy conocido por la ley de los resortes de Hooke. Y además incluyó al matemático, topógrafo Sir Jonas Moore, y a un discípulo suyo, un chavo de 25 años, ¿no? Que era un astrónomo llamado John Flamsteed. Era un chavo así súper joven, ¿no?
Y entonces le dice, pues, ¿cómo ves? ¿Será posible esto? Y entonces dijeron, sí, sí es posible, pero necesitamos tener datos astronómicos suficientes, no solamente en cantidad, sino en precisión, suficientemente precisos. Y es importante, además, estos datos astronómicos, pues para obtenerlos, un lugar para trabajar con una persona encargada. O sea, necesitamos un astrónomo real y un observatorio real y necesitamos todo esto. Carlos II era, como le dije, muy aficionado a la ciencia, a las partes tecnológicas. Y aquí en esta imagen, también en esta pintura que tenemos de Richard Greer, cuenta una leyenda. Según esto, el 6 de octubre de 1675, Carlos II se encontraba ya en St. James Park paseando sus perritos. Y entonces encuentra a Sir Christopher Wren y a Robert Hooke ahí paseando, ¿no? Entonces, ¿cómo están, jóvenes? ¿Qué andan haciendo por acá? A ver, cuéntenme, ¿no? Se identifican Robert Hooke y Sir Christopher Wren porque ellos son los que se tienen que quitar el sombrero. Por protocolo, el rey era el que mantenía el sombrero. Y Robert Hooke le enseña un reloj que estaba armando, ¿sí? Construido con un mecanismo que se balanceaba a partir de un resorte. Entonces, bueno, pues aquí vemos, ¿no? Este momento, que supuestamente fue histórico, y vemos atrás el Horse Guards, allá en St. James Park, vemos los guardias, la caballería, ¿no? De Horse Guards. Entonces, cuando la comisión dice, esto es posible, sí, sí es posible, Su Majestad, el rey, el 4 de marzo de 1675, ese mismo día que recibe digamos, el resultado de la comisión, dice, bueno, pues vamos, contesta, dice, la encomienda deberá realizarse al estilo de la realeza. No quiero que los dueños, los armadores y mis marineros estén privados de cualquier ayuda que los cielos puedan brindar. E inmediatamente después que crea el cargo de Astronomer Royal, que le fue asignado a John Flamsteed, así joven, ¿no? Y que lo ejerció durante los siguientes 42 años. Y en las palabras de Carlos II dice, precisamente dice, tu deber va a ser aplicarse con la mayor exactitud y diligencia en la rectificación de las tablas del movimiento de los cielos y la localización de las estrellas fijas, así como encontrar las tan deseadas longitudes de los lugares para la perfección del arte de la navegación. ¿No? Y vemos aquí lo que sería la navegación más o menos en aquel entonces, ¿no? A lo que los marinos se enfrentan. Si actualmente todavía es complicado, se les caen los aviones de los portaaviones ahí en el Mar Rojo, etcétera, etcétera. Pues, por ejemplo, vemos aquí al navío Gust atrapado en alta mar por una racha de 1680. Y también vemos ahora a otro barco, otro barco que es una barcaza y otros marineros en un viento refrescante. Ambas obras de Wilhelm van de Ville, el joven holandés. Entonces, para construir este catálogo, esta información, pues había que encontrar un lugar. Y entonces fue si Christopher Wren que se le ocurre, oye, podemos utilizar el castillo de Greenwich. Está en una colina, una parte alta, en ese entonces estaba lejos de Londres, está fácil llegar por él por barco, pasa el Támesis por ahí, y si no, también por tierra es posible, ¿verdad? Entonces, este castillo lo remodelan, cuesta 500 libras, eso fue el presupuesto inicial, 500 libras que obtienen a partir de la pólvora, de venta de pólvora ya vieja y húmeda, esta pólvora la venden, obtienen las 500 libras, y bueno, pues el reciclar muchas cosas de este castillo de Greenwich, que está en un parque real, pues ayudó a abaratar. El presupuesto salió un poquito, básicamente un 4%, solamente le costó 20.45 libras de más. No. Entonces, Christopher Wren diseñó las modificaciones, Sir Jonas Moore hizo parte de los instrumentos y Robert Hooke asistió tanto a las remodelaciones como a los instrumentos. La posesión del observatorio, Flamsteed la toma en julio de 1676 y él inicia el trabajo 2 meses después, un mes después, hasta en septiembre. Y entonces, bueno, pues Flamsteed, claro, como siempre, se puede estar mejor, no, nadie dice que no. Flamsteed nunca estuvo de acuerdo con su sueldo, dijo, bueno, se me hace poquito, Su Majestad, a mí me hubiera gustado
algunas veces más, 100 libras al año es lo que le pagaban. Y además, los instrumentos, muchos de los instrumentos los tuvo que poner de su bolsa, ¿no? Flamsteed, pues ahí está, ahí te encargo, por favor, pues ahí me prestas para algunos instrumentos que se te vayan necesitando, ahí luego veremos cómo te pagamos, ¿verdad? Eso nunca ocurrió. Cuando Flamsteed muere, pues sus familiares, su esposa, llega y dice, a ver, todo esto era de mi marido, ¿verdad? ¿Lo quieren o lo vendo al kilo, ¿verdad? Bueno, parece que no lo quisieron, entonces la mujer lo tomó y se lo llevó, no sé si al kilo o a otros lados, pero total, lo vendió, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Esta tragedia, lo que ocurrió en las islas, en las Isles of Scilly, en las islas de Scilly, eh, obviamente Carlos II no vivió para ver la tragedia ni para resolver el problema tal cual de la longitud. Se empezaba a generar la información. Él muere en 1685 y esta tragedia ocurre en 1714. ¿Verdad? En realidad le toca a la reina Ana, una sobrina de Carlos II. Allí fue un relajo en la monarquía. Carlos II muere sin hijos legítimos, lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Verdad? Y entonces, a pocos días de la muerte de la reina Ana, el Parlamento, a partir de cuando ocurre esta desgracia de las Islas de las Sorlingas, el Parlamento inglés y la reina hacen un buró, este famoso buró de la longitud, que se iba a encargar de dar un premio, evaluar las soluciones y darle un premio a quien presentara la mejor solución. El premio se situó entre 10,000 y 20,000 libras. O sea, si la remodelación costó 500 libras, el observatorio de Greenwich, imagínense 10,000 libras a 20,000, dependiendo de la exactitud de la solución que fueran propuestas, ¿no? Porque generar un método necesitábamos llevarnos el tiempo, o sea, necesitamos un reloj que pudiera llevarse el tiempo, digamos, del punto de referencia y navegar con el reloj. Y el navegar con el reloj implica que el barco, el bamboleo del barco, no afectara el funcionamiento de estos relojes. Entonces hubo que desarrollar tecnología, ¿no? A veces dice, bueno, ¿y la astronomía para qué sirve? Pues aquí hay tantos ejemplos que hemos visto ahorita. Le tocó a John Harrison, uno de los hombres más influyentes en la historia inglesa, aparece dentro de los 100 hombres más influyentes, porque Harrison empieza a desarrollar estos relojes, el mecanismo llega, este buró de la longitud se funda en 1714 y no fue sino hasta 1735 que surge el primer modelo capaz de medio navegar, o sea, de que la hora no se nos perdiera en medio del huracán, ¿verdad? Entonces, Harrison construye el H1, este primer rock capaz de navegar, navegó de Londres hasta Lisboa, es en realidad un trayecto corto, pero el desempeño fue bueno, pero no tan bueno, de tal manera que le tomaría 4 modelos más, el H2, H3, H4, H5, poder perfeccionar este reloj. Cada vez los hacía más compactos, el secreto es hacerlo chiquito, ¿no? Entonces, resulta, bueno, pues 4 modelos más y 25 años de trabajo. El último, este H5, lo lleva consigo el capitán Cook, marino, James Cook, en los mares del sur. Lo estuvo en 2 de sus viajes, 1772 y 1779. Con ellos, ¿verdad? Anda navegando para ver realmente, a ver qué tan cierto es. Entonces, bueno, pues ahí lo tenemos, este desarrollo de la tecnología. ¿Qué pasó con el Robur Carolinum, con esta constelación? Bueno, pues a pesar de que muchos de los mejores cartógrafos de la época lo implementaron en sus mapas, aquí vemos, por ejemplo, algunas obras, este es de Alexander Jameson, aquí vemos, no sé si lo alcanzan a ver, es el Argonavis, y aquí tenemos al Roble de Carlos, aquí este otro es de Elia Hinsdale Burritt, aquí tenemos también al Roble de Carlos, por acá. Otros ejemplos de esto es John Flamsteed, el primer astrónomo real, ¿verdad? Este es un mapa tanto del cielo del norte como del cielo del sur, y no sé si lo puedan ver, aquí está. Esta es una edición ya francesa de Jean Fortin,
el hace esta Jean-Nicolas Fortin, este es de 1776, esta edición, donde todavía sigue apareciendo este roble de Carlos, Robur Carolinum. Sí, y vemos, por ejemplo, otros ejemplos. Aquí Ignaz Gastón Pardiez. Tiene aquí, miren de nuevo, El roble de Carlos. Esta obra de Ignaz Gastón Pardiez es de 1693. Otra de Johann Ellerbode, esta es más moderna, 1801, todavía con el roble de Carlos, también aparece. Y otro último ejemplo, ¿no? A ver, dos más, Johann Gabriel Doppelmayr, este alemán, aquí lo tenemos, el roble de Carlos y el Argonavis, y del que ya habíamos hablado, Hevelius, Johannes Hevelius, gran amigo de Halley, desde Danzig lo pone, padrísima la obra de Hevelius, aquí también de Johannes Hevelius, y por último de John Bevis, este astrónomo británico que hace este trabajo muy posterior, 1750, aquí vemos al roble de Carlos, se parece mucho al trabajo de Bayer. Si recuerdas el trabajo de Bayer, es básicamente igual, con las rocas, la nave, pero le agrega el roble de Carlos. O sea, las rocas y el roble de Carlos. Ahí lo pone, ¿no? Entonces, está interesante estas obras. La constelación, a pesar de haber sido utilizada por muchos de los más grandes cartógrafos de su tiempo, no duró más de 150 años. La obra quedó 130 años, quedó descartada. Se encargó de eso Nicolás Luis de Laquelle, este abad, sacerdote, astrónomo católico, que él cuando va a Sudáfrica, él estuvo algunos años allí, catalogó más de 10.000 estrellas, gracias a él se construyeron 14 nuevas constelaciones, y él dijo, el Argo Navis no tiene futuro, y entonces la descompone en 3 constelaciones, miren, la constelación de la Vela, la constelación de la Carina, que es el cuerpo, y la constelación de Pupis, ¿no? La popa del barco. Entonces dijo, se acabó el problema, no va a haber más Argonavis, 3 constelaciones, de ahí vamos a sacar, y esto lo publica en su catálogo Coelum Australes Teleferum de 1763. Y bueno, pues básicamente en el hemisferio norte, de todas las constelaciones griegas que nos llegaron gracias a Ptolomeo y su Almagesto, todas excepto el Argonavis, la tenemos hasta ahorita, ¿no? Y el roble de Carlos, bueno, pues esta no la inventó los griegos, la inventaron Halley y bueno, quedó descontinuada. De Royal Oak, el roble real, bueno, pues lo que quedan son los pubs, los restaurantes, ¿verdad? Las estaciones, los hostales, por supuesto, ¿no? Aquí cada vez que veamos The Royal Oak Green King, The Royal Oak, Hardys and Hansons, etcétera, etcétera. Bueno, pues, ¿qué significa? Bueno, pues está de alguna manera remembrando este momento que Carlos tuvo que esconderse, ¿verdad? Pues salvar el pellejo, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, con Greenwich. Bueno, Greenwich, después de la Segunda Guerra Mundial, este observatorio, que fue uno de los más famosos del mundo, ¿no? Se consolidó durante siglos gracias a Greenwich y a lo bien que vendieron la idea de medir la hora a partir del meridiano de Greenwich, pues todo el mundo, ¿no? Aquí ahorita son casi las 8, ¿verdad? Respecto del meridiano de Greenwich. Bueno, entonces, pues bueno, claro que fue fundamental para generar la información que luego llevaría a poder navegar y construir un imperio, el imperio británico, sí, por supuesto, para la exploración y el dominio de los océanos, etcétera, etcétera. Este observatorio llegó hasta 1948, cuando pasa de Greenwich, lo mandan al castillo de Herstmonceux, allá en East Sussex, en el sur de Inglaterra, está cerca del Canal de la Mancha, supuestamente en una zona relativamente oscura, y ahí se queda en este castillo, y se ponen los observatorios allí cerca en los jardines del castillo, el castillo es muy bonito, hasta 1990 permanece por ahí. Parte de estos equipos se van también a las Islas Canarias, están algunos telescopios que se utilizaron, ahora están en Canarias, en La Palma,
Y luego el observatorio, la administración pasó a Cambridge, a la Universidad de Cambridge, que nomás lo tuvo 8 años y definitivamente lo cerró como centro de investigación. Actualmente el observatorio es parte de los Royal Museums Greenwich en Londres, es una zona muy padre, ya Greenwich es una colonia más, un suburbio más de Londres. Hay varios edificios, varios elementos. Está de Old Royal Naval College, está de Greenwich Heritage Museum, está de Maritime Museum. Hay varias cosas muy interesantes de Cutty Sark, es también un barco que tienen ahí. Está padrísimo esta zona de Londres, se las recomiendo. Y se volvió un centro cultural muy académico, ¿no? Está también la Universidad de Greenwich por allá. Y bueno, pues todo eso es una serie de museos. Y bueno, pues me queda nomás darle las gracias, tratar de cerrar aquí, ¿verdad? Que pues escondido, tal vez Carlos, en las ramas de un roble o disfrutando entre las sábanas de los placeres del amor, junto a alguna de sus tantas amantes, ¿verdad? Pues difícilmente Carlos II, ¿no? Imaginó que sus aventuras, sus momentos tal vez pues de tanta estrés, inquietud, pues le llevarían, ¿no? A los cielos, ¿no? Trascenderían tanto en el tiempo. Su esposa llegó a casarse ya más grande. Doña Catalina Enriqueta, ella era de Portugal, pues nunca le pudo dar hijos, aunque pues no se sientan mal, ¿no? Tuvo un montón, ¿no? Por fuera, ¿no? Como dicen, tuvo la oportunidad de amar y ser amado, ¿no? Con varios, tuvo bastantes hijos por ahí. Una de sus más grandes amantes fue esta joven Bárbara de Villiers o Bárbara Palmers, duquesa de Cleveland, ¿verdad? Y pues tal vez los hijos que no tuvo, los hijos legítimos que no tuvo, bueno, pues uno de esos amores que conoció en vida, pues le dio más que un niño, ¿no? La astronomía fue capaz de darle el fruto más grande de todos sus herederos, ¿no? Que en este caso le vemos de alguna u otra manera a la Royal Society y el Observatorio de Greenwich con todo lo que ello ha derivado. Pues muchas gracias, espero les haya gustado y pues estoy a sus órdenes para cualquier pregunta.